Mejor waifu cabello café anaranjado. Resultados de la jornada 1 de 3. El primer enfrentamiento fue entre Asuna Yuki versus Karane Ina. Fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Asuna Yuki. El segundo enfrentamiento fue entre Haruhi Suzumiya versus Honoka Kousaka. Fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Haruhi Suzumiya. El tercer enfrentamiento fue entre Sacha Braus versus Chelsea. Fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Chelsea. El cuarto enfrentamiento fue entre Yotsuba Nakano versus Ogata Rizu. Fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Yotsuba Nakano. El quinto enfrentamiento fue entre Megumin versus Hank Soe. Fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Megumin. El sexto enfrentamiento fue entre Azazel Amery versus Maiko Ueno. Fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Azazel Amery. El séptimo enfrentamiento fue entre Nobaraku Hisaki versus Shizuku Mizutani. Fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Nobaraku Hisaki. El octavo enfrentamiento fue entre Hiroha Ishiki versus Katarina Claes. Fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Hiroha Ishiki. El noveno enfrentamiento fue entre Shouko Nishimiya versus Asuka Langley. Fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Shouko Nishimiya. El décimo enfrentamiento fue entre Reisa Lin Stout versus Nagisa Furikawa. Fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Reisa Lin Stout. El décimo primer enfrentamiento fue entre Nami versus Kyoko Hori. Fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Nami. El décimo segundo enfrentamiento fue entre Erina Nakiri versus Koko Kaga. Fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Erina Nakiri. El décimo tercer enfrentamiento fue entre Miku Nakano versus Sayu Higuara. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Miku Nakano. El décimo cuarto enfrentamiento fue entre Misaka Mikoto versus Nadeko Sengoku. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Misaka Mikoto. El décimo quinto enfrentamiento fue entre Raptalia versus Chiyo Sakura. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Raptalia. Y el décimo sexto enfrentamiento fue entre Chizuru Ichinose versus Whis. Este fue un duelo muy interesante, muy entretenido, que terminó con la victoria de Whis. Próximamente los resultados de la jornada 2 de 3. Muchas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. Evimente hay waifus tan divinas, cabello castaño, su bondad ilumina, otoño en sus ojos, un brillo dorado.